Buenas noches, queridos oyentes, aquí amigos, hermanos de Cristo. Estamos otra vez, como tantas veces, en los martes, quizás un poco corrido del horario, pero bueno, estamos aquí y damos gracias a Dios porque podemos compartir este tiempo que es tan precioso para poder mirar algunas cosas que son muy importantes. La palabra de Dios es tan rotundamente sagrada, importante para nosotros y hay lugares donde nosotros no podemos correr a buscar otra información más que a la palabra de Dios, la Biblia. Entonces ahí tenemos el contenido de todas las cosas que a nosotros nos hacen falta en esta vida. Y yo estaba mirando una de las cosas tan importantes de lo que hizo el Señor. El Señor, el título de esta noche es Piedad y Misericordia de Dios. El Señor en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice que quiere decir: por gracia sois salvos. O sea que somos salvos por la misericordia, la gracia inmerecida, ese regalo inmerecido del Señor. Nuestra salvación es la obra de la misericordia de Dios hacia nosotros como Padre, de amor, de misericordia, que nos ha abrazado y nos ha creado y nos ha dado vida y una vida eterna. La salvación es obra de la misericordia de Jesús al venir aquí a la tierra a morir por nosotros, para redimirnos, para pagar esa culpa que nosotros teníamos por el pecado. Y nos da a conocer una esperanza viva cuando le creemos. La importancia de creer, la importancia de la fe es tan importante. Es lo que hace que nosotros podamos vivir en la presencia del Señor y podamos correr siempre que necesitemos, podamos correr a su presencia. En Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es lo que decíamos, mediante la fe, que es la base y es lo más importante, esa fe en Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero es ese tiempo del futuro que nos está hablando la palabra, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a nuestra fe, probada, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo es aquel que estuvo con nosotros en el Antiguo Testamento. Estaba la manifestación del Padre, del Dios Padre, que se le presentó a Abraham allí. Entonces, cuando vino Jesús en el Nuevo Testamento, que se presentó él, que nació en el pesebre, como ya todos saben, ¿no? Que esto se ha visto tanto y se ha pregonado aún en las películas, pero que ha sido una verdad tan tremenda. Y Dios dice: se reveló desde el principio como Padre de amor y de misericordia, y nuestra oración debe ser de gratitud por su misericordia. Entonces, este Jesús que vino, se manifestó en gloria y que vino hacia nosotros a traernos salvación, que se presentó, nació como una persona, como los hombres, para darnos ejemplo de lo que el Dios puede hacer
por amor. Y Dios se reveló desde el principio como Padre de amor y de misericordia, sí. Y nuestra oración debe ser de gratitud y de misericordia. ¿Por qué lo recalcamos eso? Porque la gratitud por su misericordia es que nosotros podemos ser salvos. Podemos tener una vida eterna en la presencia de Él. Y todo lo que Jesús vino a traer aquí a nosotros fue la salvación, la paz, el amor, la piedad por aquellos que necesitaban. Y en Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea que Jesús tomaba con misericordia las necesidades individuales y a las multitudes. Jesús tocaba a los enfermos y los sanaba. Y dice en Lucas 17:11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos por causa de que eran inmundos en ese tiempo, los leprosos, y ellos decían inmundos, tenían que alzar la voz diciendo: Jesús de Nazaret, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, Jesús los sanó. Él sabía las necesidades que tenían y los vio enfermos, y la misericordia de Jesús los llevó a dar la palabra para que pudieran ser sanos. Y dice: y cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que confirmar con los leprosos cuando estaban sanos, para poderles permitir que ellos estuvieran entre la gente, porque ellos estaban leprosos y no podían y tenían que proclamar inmundos, inmundos, porque era una enfermedad terrible, pero también porque ellos eran desechados de la sociedad. Entonces Jesús le había mandado que se mostraran a los sacerdotes, y cuando ellos iban, él los sanó en el camino, y cuando ellos se presentaron ante el sacerdote, él los vio limpios. Así que ellos lo vieron limpio a estos leprosos, y pudieron tener una vida realmente de misericordia de Jesucristo. Jesús recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades del pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo misericordia de ellos, por estar desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. La gente iba de un lado para otro porque estaban en ese tiempo estaban muy amenazados con la política que reinaba en ciertos lugares, por la desazón que tenía, por la pobreza, por todo lo que acontecía en ese tiempo que Jesús entró, porque estaba reinando el rey que había querido matar a Jesús, que mataba a los niños, que oprimía al pueblo, que estaban con necesidades, y todas estas cosas que estaban sucediendo. Jesús justo llegó para traer a ellos una verdadera esperanza y una paz. Entonces el Señor les dijo, cuando vio toda esta multitud de desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor, él que estaba llevando la palabra con los discípulos, le dijo: la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué les quiso decir con esto? Que era mucha la gente que necesitaba que le hablaran del Señor y de esa salvación tan grande, y eran pocas las personas para abarcar todo eso. Por eso en Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad
La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué tremendo esta palabra, que Él con esa misericordia tan grande, caminando por esas calles polvorientas, mucha multitud se agolpaba y eran el tiempo donde no había prosperidad, no había todo lo que hay hoy en día, mas en esas ciudades de un lugar a otro para caminar, ciudades pobres y también de mucho lloro, de gente que había a los costados, de gente que no tenía condición, que estaban presos, oprimidos, que estaban subyugados por el gobierno. Dice Lucas 19:41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla en esas condiciones, sobre ella lloró, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti la paz, tu paz. Qué hermosa expresión lo que decía, pero él lloró porque tuvo misericordia, le entristeció la condición de la gente que estaba agolpada, que estaba sin recursos, en ese tiempo tan terrible de desierto, de tierra, de muchas cosas que acontecían entre las generaciones, entre la gente, la enfermedad que había, y se agolpaban, la gente se agolpaba para seguirlo porque era la única esperanza que podían tener, que un Cristo que les prometía salvación, pero que también los sanaba y le daba misericordia por esa expresión de pobreza y de humildad que tenían esa gente. Y dice, porque vendrán días, le dijo, mas ahora está encubierto a tus ojos. Le dijo, ¿quién era que le dijo esto? Jesús. Porque le estaba diciendo también, en una palabra, estaba manifestando a la gente que si tú conocieses al menos tu día, o sea, ese día que Jesús pasaba para darle salvación y para darle paz y esperanza, dice, más está encubierto a tus ojos. Claro, porque él pregonaba y algunos, los políticos y los opresores de ese tiempo lo desprestigiaban a Jesús, pero Jesús estaba entrando allí para ir a la cruz, para poder morir, y una vez que él muriera, ahí se ejercía esa realidad de lo que era Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos venían porque les daba comida, venían y le seguían porque sanaba a los enfermos, y él se daba a conocer como Hijo de Dios, pero él venía para morir, para pagar el pecado de los hombres. Y decía también, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso estaba diciendo la palabra. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en tu tierra ni piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso le decía a muchos, como queriendo dar una expresión para que ellos avivaran su fe y para que aquellos incrédulos supieran que Jesús, el Hijo de Dios, había venido para visitarlos y para traerles todo lo que simbolizaba el reino de los cielos. Cristo es la principal piedra del ángulo, dice la palabra. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Él murió en la cruz y lo crucificaron ellos, y Él resucitó, y Él fue a estar en el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero Él edificó entre los apóstoles y profetas una piedra del ángulo, como la cabeza de la iglesia, la cabeza de las personas, aquellos que estaban
mirándolo a Él. Y ahí después de la muerte de cruz, ahí se dio a entender, cuando resucitó, se dio a entender que Él realmente era el Hijo de Dios. Por eso las Escrituras están diciendo una gran verdad. Él era para nosotros la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra del ángulo se medía, para hacer medidas se ponía angular, para tomar medidas, para construir, para hacer edificar y para muchas cosas. Por eso Jesús era justamente esa principal. Y para nosotros dice la palabra que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. En primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto lo decían desde tiempos antiguos, pero no sabían exactamente, los antiguos no sabían exactamente que Jesucristo iba a venir personalmente para salvarnos. Para nosotros, pues, el que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Claro, porque ellos desecharon, para los que edificaban, esa piedra del ángulo daba exactamente para dar las medidas y para poder a partir de ahí edificar. Jesucristo para nosotros es esa piedra. Ha venido a ser la cabeza angular, o sea, la cabeza de la iglesia. Para cada uno de nosotros es precioso, porque le conocemos y sabemos que Jesús venía a proclamar una verdad, y esa verdad nos ha hecho libres de pecado y nos ha traído a nosotros justicia, amor, misericordia, piedad por todas nuestras falencias como humanos. En Mateo 21:42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y Él es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto estaba. ¿Nunca vistes en las Escrituras que decía esto? O sea que nos está diciendo también a nosotros: ¿nunca leísteis en la palabra, en Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras, que la piedra que desecharon aquellos antiguos ha venido a ser la cabeza, nuestra cabeza de la iglesia? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa para nosotros, para nuestros ojos, para nuestro pensamiento, para nuestra vida, porque Él compró nuestra salvación, y por Él, que pagó todos los pecados nuestros de aquellos que creemos en el Señor, Él ha venido a traer sobre nosotros esa justicia, en la encarnación gloriosa de Cristo, que constituye el gran misterio de la piedad. El gran misterio de la piedad es la sana doctrina que tiene promesa. Jesús prometió, y es santa esa promesa, pero es un misterio para nosotros, porque lo vamos a conocer cuando lleguemos a los cielos. Pero sabemos que esa encarnación, que se encarnó el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó y se hizo a forma de hombre, es glorificación de Cristo, constituye ese gran misterio de la piedad, de la misericordia, del amor tan grande que ha tenido Dios Padre para con nosotros. En 1 de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Claro, porque Jesús, ejerciendo la piedad, haciendo sanidad, atendiendo a los pobres, a los humildes, Él se compadeció. Esa piedad también me habla del gran amor que tiene. Piedad es lástima, misericordia, y es salvación. Y esto mismo que está diciendo que podemos hacer fábulas de esto, pero la ejercitación de la piedad no es corporalmente provechoso, sino que la piedad es para que todo aprovecha, pues tiene
promesas para la vida presente y la eterna, o sea, para la venidera. Porque Dios nos ha prometido que Él nos va a dar vida eterna y juntamente con Él. Una compasión y piedad inagotable, un amor incondicional que lo llevaron a ejercer un ministerio de amor y bondad en este mundo y dar su vida en rescate por muchos. Él, mientras estuvo, observaba y sabía lo que pensaban la gente, sabía todo lo que le acontecía, sabía las cosas que estaban planificando para él, para matarlo, la incredulidad de aquellos poderosos, la maldad de aquellos, conocía todas las cosas. Y dice, y por eso dice que un amor incondicional. Él les ponía, les daba, los sanaba, les daba de comer en la fe, les daba comida, y ejercía un ministerio de amor y de bondad, sin ninguna otra exigencia, pero eso lo llevaba a la gente a creerle a él por lo que la conducta y porque les decía lo que les pasaba, y ellos sentían en su corazón y en su alma la paz que él había dicho que les faltaba, y también la sanidad en su alma y en su cuerpo. Jesús nos pide que le intimemos, trazar un camino para alcanzar misericordia, imitándonos nosotros en ese camino que Él trazó, y que nosotros podamos caminar con misericordia, con bondad, con amor, con gracia, la gracia de Dios, con la palabra verdadera, obedeciendo la palabra de Dios y haciendo hincapié en que Jesucristo es el único que pagó por todos nuestros pecados, y para aquellos que le creen están salvos. En Mateo 5:7 dice: las bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es con ayuda, le tenemos que llevar a la práctica. O sea que nosotros, ayudados por la fe puesta en Jesucristo, porque Él nos dejó esperanza, amor, pero también conducta y ejemplo, para que nosotros llevemos a la práctica esta misericordia, y la misericordia que no se agota, esa misericordia que Dios es el que nos da a través de Jesucristo. En Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto era justamente lo que la gente veía en Jesús. Ese Jesús que caminó, que no se humilló hasta tal punto que, siendo el Hijo de Dios, dejó su reino allí para venir a ponerse en el lugar de nosotros como humano, tomar forma de hombre, morir en la cruz, y morir y derramar esa sangre que iba a ser la que nosotros borrara todos los pecados, y esas llagas que tuvo allí en la cruz por los golpes y por todo lo que le hacían los hombres malvados, que no sabían realmente a quién estaban matando y crucificando. Él les tenía compasión, llevándolos a que ellos pudieran entender que, ofreciendo todo lo que Él hacía sin ninguna hipocresía, como estábamos leyendo, sin ninguna incertidumbre, vino a traernos esa gracia salvadora, ese regalo inmerecido en su reino. En Salmo 4:3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Cuando el Señor encuentra a alguien que es piadoso, que confía en Él y que deposita su vida en las manos del Señor, Él va a escuchar cuando yo clame por cualquier necesidad. Así como hacían y como hicieron estos leprosos: Señor, ten misericordia de mí, dijeron estos leprosos. Y el Señor tuvo misericordia, porque Él es misericordioso y amoroso para darnos salvación. Por eso ellos creyeron. Y uno de los leprosos
solamente vino a darle gracias. Y los demás pasaron, así como está pasando hoy. Sabemos, muchos saben la historia de Jesús, del pesebre, celebran la Navidad, celebran y comen mucho y toman mucho y están en familia, pero no es la celebración de lo que Jesús vino a manifestar, lo que representa Jesús. Y muchos de ellos saben esto, que Jesús vino a morir por nosotros, que fue crucificado, pero lo tienen todavía crucificado en aquella cruz de madera. No lo tienen en su corazón. Por eso, qué importante es que nosotros podamos ser aquellos que cuando clamemos, Él encuentre en nuestro interior que Él está allí y que nosotros tenemos fe y confianza en Él para pedir lo que queramos, y porque Él es Padre de amor y de misericordia y nos va a dar lo mejor, como todo Padre, nos va a dar lo mejor y Él quiere bendecirnos. En primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque Jesús vino, murió, resucitó y fue a estar al lado de Él, pero Él nos dio una esperanza viva, porque Él prometió vida eterna y que estuviéramos con Él a todos aquellos que somos salvos por fe, por la esperanza, porque por fe somos salvos, por esa fe puesta en Jesucristo, y son pagados nuestros pecados por su muerte, para una herencia incorruptible. Dice, para renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, incorruptible, que no se puede corromper por nada. Incontaminada, que es pura, que no está para nada misturada con ninguna otra cosa que viene hoy en día. Hay tantas sectas, palabras y cosas agregadas a lo que dice la palabra. Está incontaminada, pura, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la promesa. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso Jesús estaba diciéndole que en los tiempos postreros, cuando todo estaba hecho ya en la cruz del Calvario, Él iba a venir a darles entendimiento para que creyeran en Él, para que fuesen salvos. El día del Señor vendrá, y sabemos que esto está dicho en la palabra. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué tremendo lo que está diciendo. ¿Por qué elegí este versículo de 2 de Pedro 3:9? Porque está remarcando que la promesa del Señor no tarda, pero sí está paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mire, en este tiempo tan terrible que está pasando mundialmente, que no se explican todos los acontecimientos geológicos, todos los acontecimientos de lo que está pasando en el universo, de todo lo que están descubriendo los científicos, de todo lo que está pasando a nivel de toda nación, está haciendo que el Señor esté retrasando esa venida para que todos recapaciten y piensen que necesitan reconciliarse con el Señor, con ese Jesús
precioso que vino a traer salvación y vida eterna para aquellos que le creen. Pero dice, porque todos procedan al arrepentimiento, que pidan perdón, que le crean al Señor, porque está en la palabra. Si alguien no lee la palabra, no se entera de lo que el Señor ya lo dijo. Después de morir Él ascendió, pero quedaron sus discípulos para escribir este libro de la Biblia, aquellos que fueron guiados por el Espíritu Santo para que no distorsionaran la palabra, para que no le agregaran ni le sacaran lo que el Señor había venido a hacer y a decir y a proclamar. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, el ladrón de la noche no hace ruido, no dice el día que va a venir, y dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, porque dice la palabra que caerán como peñascos, que los elementos serán ardiendo porque vendrán cosas terribles y serán deshechos, y la tierra y las obras que el hombre hizo con tanta grandeza, con tanto poder de arrogancia, serán quemadas. O sea que será todo consumido, pero el Señor llevará a los suyos, aquellos que creyeron, los llevará a su presencia para reinar eternamente. Por eso, qué tremendo que el Señor, que todos podamos percatarnos y decir que el Señor vendrá y que nosotros le creamos al Señor, porque Él nos está diciendo, y no sabemos cuándo será, pero todas las cosas están diciendo, muchas veces están diciendo el fin, el apocalipsis viene, el fin del mundo viene, las cosas que están aconteciendo, y no es para asustarnos, no es para darnos miedo y que nosotros corramos a Él, porque el miedo no suple la fe. El Señor quiere que nosotros realmente nos acerquemos a Él con fe, con esperanza, creyendo la promesa de que Él murió por nosotros y pagó nuestros pecados, y que Él los pagó para que nosotros fuésemos perdonados. Por eso tenemos que pedirle perdón, venir adelante de Él y arrepentirnos por todas aquellas cosas. Y no solamente eso, sino que Él nos cambia. Y Él cambia a aquellos que por la fe le creen, porque Él día a día va perfeccionando, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Así el Señor nos cambia la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de decir, los pensamientos, todo aquello, y nos hace misericordiosos para con aquellos que no conocen al Señor. Por eso qué privilegio aquellos que conocemos a Dios y que leemos la palabra y podemos enterarnos de las cosas y de aquello que el Espíritu Santo nos revela con la unción, como lo hizo a estos discípulos, que por revelación les dio a conocer cosas tremendas del Apocalipsis. La adoración celestial que dice ahí en Apocalipsis 4.1, dice, después de esto miré, aquel que fue allí al cielo fue tomado, traspasado allí para que viera la realidad de lo que es el cielo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono como un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Las piedras preciosas estas que estaban y que llevaban el efod de los sacerdotes antiguos, que tenían su nombre, porque el cielo está fundamentado sobre todas estas piedras preciosas. Dice el mar de cristal, y si uno lee el Apocalipsis, dice esto. En Apocalipsis 4.1 leímos todo esto que le mostró a su hijo y al apóstol, diciendo que sube acá,
lo hizo ascender a los cielos en el Espíritu para que él pudiera comprobar la verdad de Dios. Y dice, y también él vio otra cosa, dice, el rollo y el cordero. Ahí estaban los rollos anotados, los rollos de aquellos que estaban salvos, los que estaban inscritos en el rollo, en el libro de la vida, aquello que estaba escrito y que decía y que narraba todo lo que es la humanidad y todo lo que es el Señor como Salvador, como Hijo de Dios, estaba allí. Y dice el rollo y el cordero. En Apocalipsis 5:2 dice, y vi a un ángel que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es el que es digno? Porque nadie podía destapar y desatar los sellos, porque estaba vedado para cuando Jesucristo volviera allí a los cielos, de donde había llegado a la tierra para salvación. Y ahí en ese Apocalipsis nos está narrando lo que es la venida del Señor, su salvación por medio de su muerte y lo que es Él en el cielo. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Claro, porque lo que hizo Él era este misterio que nosotros decimos, que es ese misterio de la piedad, de la misericordia, del amor, de todo lo que hizo Jesús al morir en la cruz por nosotros. No podía nadie verlo, porque los que estaban allí, también esos ancianos que habían muerto y estaban allí, que la palabra dice que era el trono de Dios, que estaba rodeado de esos ancianos, y que estaban allí los ángeles, los querubines, los serafines, y que estaban allí, dice, y lloraban yo mucho, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. El Cordero era Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban el nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de pueblo y nación. Esto es lo que hizo Jesucristo. Que nosotros podamos dejar nuestro orgullo de lado, nuestra arrogancia humana, nuestros poderes, porque todo eso será deshecho cuando venga el Señor y que venga todo ese terrible cataclismo a la tierra. Porque esto está sentenciado no para asustarnos, sino para que nos volvamos, para que seamos salvos de toda esa terrible cosa que va a acontecer. Porque el Señor ha venido para salvar. Dice que, y tú, en el final de esto, dice, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo. Él fue a redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Quiere decir venir a traer otra vez hacia sí. Y que quiere decir que es atraído hacia sí. Este Jesús que atrajo las vidas, que con su sangre pagó y que habíamos sido destinados para perdición, Él nos vino a redimir, a pagar ese precio, esa redención. Vino a pagar por nosotros con su sangre, y para que nosotros pudiésemos disfrutar de toda eternidad viviendo con Dios. Que Dios nos ayude, porque esto no es un cuentito. Esto no es algo que es figurado. Y si uno dijera, yo puedo pasar por alto, jamás podría hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido sanidad. Mis hijos han tenido sanidad de cosas imposibles. Y cuando vemos en este tiempo de la pandemia, nosotros hemos orado por gente que estaba para morir.
y gente que no tenía otra alternativa. Y orando, porque la oración, que es lo que el Señor decía aquí, que eran las oraciones de los santos, que eran la copa que tenían ahí, las oraciones donde aquellos que habían rogado, estaba allí, todo está depositado en el cielo. Nuestro caminar está puesto día a día y minuto por minuto, todo lo que nosotros hacemos, porque Dios es aquel Dios de todas las cosas. Y Él es el que nos está ofreciendo esta salvación tan grande a través de Jesucristo, su Hijo, para que nosotros nos reconciliemos. Y vemos esta gente que sin conocer al Señor, por esa misericordia ha tenido sanidad. Y por esa sanidad muchos han creído en el Señor, porque ellos estaban para morir con dolores y en muchos ha hecho milagros, de tal que instantáneamente ellos recuperaron la sanidad. Que Dios nos ayude, porque yo también tengo ese testimonio de mi vida y de mis hijos y de la gente que nosotros en la iglesia viene tanta gente de toda clase, vienen aquellos como a Jesús, vienen por los peces y los panes, por recibir algo, pero no creen, pero se dan cuenta que muchos de ellos se han dado cuenta que no sirve tener esa sanidad, porque cuando vuelven al mundo, el mundo los traga nuevamente y los hace pecadores y nos hace renunciar a eso tan precioso que Dios puede hacer, que es sanarnos, pero primeramente salvarnos. Y por fe, en esa fe, sabiendo que Jesús es poderoso y que Jesús puede todas las cosas y que Él es verdadero, porque Él hace los milagros, nosotros podemos tener fe en Él para salvación y vida eterna. Por eso, qué importante que es que nosotros podamos entender que Jesús es real. Que Dios nos ayude a creerle. Y si hay allí alguno que no le conoce y que todavía no entregó su corazón al Señor, que no abrió su corazón para decirle: ven, Señor, vive conmigo, yo te entrego mi vida para que tú seas el que mandes y para que yo quiero conocerte a ti en toda la plenitud para ser salvo y algún día cuando yo parta de esta vida pueda encontrarme con Él. Ahora vamos a orar, pero mientras tanto voy a dar saludos y gracias por estar con nosotros a estas personas y algunos de hermanos en Cristo: Susi Cabrera, María Medina, Marcela Salto, Dani Roland, Jorge Fernández, Daniel Goicochea, Marco Antonio, Marta Quintero, María Aybar, Ángeles Palacios, Aníbal Rodríguez, Mónica Bonesi, Juan Vicentín y muchos otros, Marco Antonio también y María Aybar, que han pedido oración, pero hay personas que no dicen, no llaman, no dan nombre, pero sí hay personas que nos dan a conocer que ellos han estado mirando. Y no solamente es mirar, sino que creer a la palabra, porque por eso pregonamos. Y el Señor nos dijo a nosotros que nosotros fuéramos, la mies es mucha y poco los obreros. Por eso nosotros disponemos de este tiempo, de muchas maneras, para predicar este evangelio, para que aquellos que le creen puedan ser salvos. Vamos a orar por Marco Antonio, pide por su papá que tuvo un ACV y también por un compañero, Juan Carlos, por su salud. Vamos a orar por ellos y también por María Aybar, salud y por los estudios. Vamos a orar y creer. Y estas personas que se han comunicado acá con nosotros, es también la familia de ellos que nos mandan esos saludos. Y aquellos que están del otro lado, allí sabemos que muchos de ellos han creído y han creído en esta palabra. Y si hay algún otro que no le ha creído, ahora vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por la palabra preciosa que es esta palabra que está en la Biblia y que nos dice todo lo que va a acontecer. Si usted tiene, aunque sea curiosidad para ver y que lo crea, que el Apocalipsis dice cosas tremendas que a veces no entendemos, pero que están pasando hoy en día. Así que vamos a orar, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres aquel Dios de amor, de misericordia, de piedad.
Señor, que tú viniste a traernos salvación aquí a nuestras vidas, Señor, y oramos, Señor, para que aquellos que están allí, que quieren entregar el corazón, su vida a ti, Señor, que quieren pedirte perdón, que tú entres a morar en sus corazones, en su vida, Señor, y que tú hagas esa obra, limpiando todo pecado, limpiando todo aquello que a ti no te agrada, y estas personas puedan ser nuevas criaturas, hijos tuyos, Señor, reformados, restaurados, amados por ti, Señor, para que ellos puedan gozar de vida eterna delante de ti, Señor, cuando partimos de este mundo. Padre, te damos gracias porque esa misericordia tuya lava todos nuestros pecados, esa sangre que vertiste en la cruz nos salvó y nos limpió de todo pecado, y esas llagas, Señor, sanaron todas nuestras enfermedades, y todo aquello que nosotros pasamos, Señor, fueron también por las heridas que recibieron allí en la cruz. Por eso te damos gracias, Padre, por esta misericordia, y oramos también por estas personas que han pedido oración, por el papá de Marco Antonio, Señor, que tuvo este ACV. Acércate a su cama, Señor, de hospital, Señor, y atráelo hacia ti, porque tú puedes entrar en su conciencia, en su mente, Señor, aún estando inconsciente. Tú puedes entrar y traer a ese corazón el entender que tú estás, Señor, para hacer la obra, esa obra tan preciosa de perdón, de misericordia. Señor, tú puedes hacer. También oramos por este compañero, Juan Carlos, por su salud. Señor, que él pueda creerte a ti, para que él pueda ser sano, Señor, y que él pueda seguir tus pasos, tus caminos, Señor, y pueda enterarse del amor tan grande que tú nos has dado, como dando a tu Hijo Jesucristo. También rogamos por María Aybar, por su salud y por sus estudios, Señor, que tú puedas extender esa mano. Enviamos esa oración de misericordia, de salud, Señor, sobre cada una de estas vidas que han pedido oración. Señor, enviamos esa palabra que por las llagas de Jesucristo tú has hecho la obra. Señor, enviamos con fe para que toques estas vidas, Señor, a la distancia, porque tú los conoces, porque tú sabes todas las cosas. Por eso te damos gracias, Señor, por esa misericordia, por esa sangre preciosa, y porque tú estás ahora mismo con cada uno de aquellos que te están escuchando, Señor, por cada necesidad, por las familias, por los hijos. Señor, que nosotros en este tiempo podamos ser responsables para dar a conocer la salvación tan grande. Señor, que sin temor podamos creerte a ti, Señor, sabiendo que tú eres aquel que puedes hacer milagros, prodigios y maravillas, pero que sobre todo nos puedes dar fe, Señor, esa fe que viene de ti, Señor, y para salvación. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres nuestro amado Salvador. Bendecimos tu nombre, te alabamos y oramos por cada familia que está aquí representada, Señor, para que en todas las cosas puedan conocerte, Señor, y seguirte con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo. Bendito eres tú. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno de toda gloria. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, porque tú nos entiendes y nos amas. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a también a leer, aquí han enviado Clement y Miguel, saludan desde allí, desde Batán, la ciudad allí al lado de Mar del Plata. Que Dios también, ellos están sirviendo al Señor, que son también preciosos ellos, que tienen misericordia, y ellos ejercen la piedad haciendo también obras de piedad con la gente, llevándoles alimento con los chicos y trabajando para el Señor. Un beso grandote también para ellos y un abrazo grandote para todos los que están allí. Nos volvemos a ver el martes, si Dios quiere.